Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Nos reencontramos nuevamente en una sesión más de nuestra clase a distancia sobre evaluación de los aprendizajes, carreras e instituciones universitarias. Vamos a iniciar la unidad 2, que trata sobre los instrumentos de evaluación. Entre las pruebas escritas tenemos las pruebas subjetivas y objetivas. En esta oportunidad nos abocaremos exclusivamente a las pruebas objetivas. Las pruebas objetivas se componen de un conjunto de preguntas claras y precisas que admiten una sola respuesta correcta y cuya calificación es siempre uniforme y precisa. Se llaman objetivas porque intentan eliminar en la medida de lo posible la subjetividad. Aquí tenemos algunos ejemplos de ejercicios de prueba objetiva. Como pueden visualizar, solamente son para marcar, señalar o completar con una palabra. No hay espacio para explicar, para comentar, para explayarse. Por eso tienen la característica de ser objetivas. Si varios evaluadores corrigieran una prueba objetiva, el resultado, el puntaje obtenido sería el mismo, ya que no da lugar a la subjetividad del evaluador. Estas pruebas tienen sus ventajas, las cuales son que resultan muy confiables en la medición, por lo ya explicado con anterioridad. Pueden calificarse pues objetivamente y con rapidez. Esa rapidez en la calificación hace que se utilice en las pruebas de ingreso, como también en las diferentes asignaturas donde existen o tenemos grupos muy numerosos. Eliminan la verbalización superflua, pueden someterse al análisis y a una depuración posterior, pueden adaptarse a varios objetivos y ofrecen una amplia muestra de objetivos y contenidos. Podemos incluir varios temas en una prueba objetiva. Este tipo de prueba tiene sus limitaciones. Pueden sobreestimar el aprendizaje por mera memoria, sobre todo si nos quedamos solamente en ese nivel. Si elaboramos pruebas que se quedan en lo conceptual sin avanzar hacia la comprensión, la aplicación, la preparación lleva más tiempo y la reproducción es más costosa porque se necesita de más hojas, más fotocopias, más impresiones. Porque no se puede dictar a los alumnos ni pedirles que copien del pizarrón este tipo de pruebas, porque lleva su tiempo y su espacio. También pueden favorecer hábitos de estudios eficientes, es decir, que el alumno, si es que se entera de que siempre va a ser selección múltiple o siempre va a ser una prueba objetiva, puede decir, qué bueno, solo voy a marcar, voy a jugar patetí, voy a probar el azar. Entonces, por ese motivo también pueden favorecer hábitos de estudio eficientes, sobre todo si no se hace un examen un poco exigente. Y ahí justamente está la cuestión de que puede estimular la tendencia a adivinar, que hay que buscar la forma de ir eliminando esa posibilidad de cada tipo de ejercicio. Son variados los tipos de ejercicios que forman parte de la prueba objetiva. Iniciaremos estudiando 4. Pareamiento de asociación, selección múltiple, multi-ítem de base común y ordenamiento. Los ítems de términos pareados, llamados también de reconocimiento, asociación o correspondencia, son considerados como una modalidad de opciones múltiples.
Mide memoria y comprensión. A la primera columna se la llama premisa y en la segunda están las respuestas y también los distractores. Aquí podemos visualizar un ejercicio de pareamiento. En la columna 1 están las premisas y en la columna 2 están las respuestas y también los distractores. Para elaborar este tipo de instrumento hay que tener en cuenta ciertas normas, como son las siguientes. Construir grupos en los que los elementos y relaciones sean del mismo tipo y naturaleza. Elaborar las premisas y respuestas con un número de 8 a 10 como máximo. Hay que atender mucho, 8 a 10 como máximo nada más. Incluir un 50% más de distractores en la columna de respuestas. Es decir, que si tengo 4 premisas en la columna de respuestas, tengo que agregar 2 distractores. Incluir todo el ítem en una misma página para facilitar las relaciones. Es decir, que no puede pasar de una página a otra el ejercicio. Dar instrucciones claras acerca de la forma de responder los ejercicios y si van a penalizar o no las tachaduras o enmiendas. Eso tiene que estar escrito. Elaborar las preguntas más cortas que las respuestas para facilitar su solución. En este ejemplo podemos visualizar instrucciones bien claras. También que en la primera columna tenemos 5 premisas cortitas y las respuestas son más largas, son 7 respuestas, son más largas y en la sección de respuestas tenemos también más respuestas. ¿Por qué? Porque hay de por medio 2 distractores. ¿Cómo determinamos esa cantidad de distractores? Bueno, tenemos la columna A5, 50% de 5 es 2,5, por lo tanto, podemos tener de 2 a 3 distractores dentro de esta columna de respuestas. Bueno, de hecho que en este caso se elaboró 2 distractores que están ubicados al azar en este conjunto. En este ejemplo siguiente, dice, relaciona los principios de la evaluación con las situaciones que se plantean. Escribe la letra en los espacios asignados de tal forma que se correspondan. Tenemos en la columna A 5 premisas y tenemos también 7 respuestas para relacionar los principios con su correspondiente significado. Otro ejercicio de asociación, esta vez con el tema relacionado a terminologías sobre la actitud. En este ejemplo se presentan los nombres de drogas y en la columna B sus efectos para relacionar. Y se especifica bien que no se debe enmendar, no enmiendes. Aquí visualizamos un ejemplo más complejo de este tipo de ejercicio de pareamiento. Tenemos 3 columnas. Una columna que se refiere a parásitos, la siguiente columna que se refiere al nombre científico del parásito y en la siguiente columna la enfermedad que produce cada uno de ellos. Entonces, es un trabajo un poco más complejo que cuando tienes nada más que 2 columnas. ¿Cuál es el error en la elaboración de este ejercicio? Son 6 premisas y podemos darnos cuenta a simple vista de que hay 6 respuestas. El error técnico es que carece de distractores. ¿Cuántos distractores debería tener este ejercicio? Pues visualicemos nuevamente la cantidad de premisas. Son 6 premisas. 50% de 6 viene a ser 3.
Por lo tanto, son 3 los distractores que deberían estar distribuidos al azar en la segunda columna de respuestas. Selección múltiple es uno de los tipos de ejercicios de prueba objetiva más empleados actualmente por sus muchas ventajas. Estudiaremos las normas técnicas para su elaboración y analizaremos cuáles son las ventajas de este tipo de ejercicio. ¿Qué objetivos evalúa selección múltiple? En lo conceptual, hechos específicos, teorías, leyes, principios, metodología, métodos y procedimientos. También evalúa aspectos de comprensión como la interpretación de hechos, traslación de una forma simbólica a otra. También la capacidad para aplicar principios y generalizaciones, como también la habilidad de asociar, de identificar y de discriminar conocimientos. El ejercicio de selección múltiple está constituido por una instrucción general, una proposición que se expresa en forma de pregunta directa o enunciado incompleto. Por lo tanto, tenemos 2 formas en que podemos realizar: una pregunta directa y después las alternativas, o un enunciado incompleto. La segunda parte es una serie de soluciones que se establecen en forma de palabras, frases, símbolos, números, etc. A la respuesta correcta se la llama clave, y a las respuestas que parecen correctas pero que en realidad no lo son, se los llama distractores. Por lo tanto, selección múltiple está constituido por una instrucción general, donde se le dice al alumno si tiene que subrayar, marcar, de colorear, y contiene también la proposición, que puede ser una pregunta o enunciado, y las alternativas, entre las que tenemos la clave, que es la respuesta correcta, y los distractores. En este ejemplo, el enunciado es el organelo intracelular que interviene en la síntesis de proteínas. Es decir, es un enunciado incompleto. Luego tenemos ABCD. La clave es D, significa que D es la respuesta correcta. Y los distractores son A, B, C. La cantidad de opciones debe tener como mínimo 3 opciones para que sea considerado el ejercicio de selección múltiple. Si se aumenta a 4 o 5 opciones, se reduce la posibilidad de adivinar la respuesta. Es decir, tener 3 opciones, 4 o 5, dependerá de la intención del docente de elaborar un test de examen más sencillo o más complejo, más difícil. No hay que dar pistas gramaticales en el examen, porque si existen esas pistas gramaticales, un estudiante que no conoce sobre el tema igual puede encontrar la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes autores son literatos españoles? La única opción donde hay una respuesta en plural es A. El enunciado está en plural y la única opción que está en plural es A. Entonces es evidente que esa es la respuesta, que esa es la clave. ¿Cómo debería estar este ejercicio? Bueno, A, B, C, D deberían contener respuestas en plural. Entonces, allí no habría ese inconveniente. También en la siguiente parte, ¿cómo se llamaba una de las naves que integró la expedición de Colón? Una de las naves, dice, está en femenino. La única respuesta que combina gramaticalmente con la pregunta es la Pinta. Entonces, para no caer en este error, A, B, C también deberían contener respuestas que estén en femenino, de tal manera que no exista esa pista gramatical.
También hay que evitar repeticiones. Todo exceso de palabras en las opciones. Usar solo el número necesario para que el alumno comprenda y pueda contestar. La flora de la tundra es pobre porque el suelo es árido, porque hay escasez de lluvia, porque posee bajas temperaturas, porque existen nevadas constantes, porque el verano es seco. Ahí encontramos que hay un error que se repite constantemente una palabra que es porque. Y eso hay que agregar nomás ya al enunciado. Es decir, tendría que ser, la flora de la tundra es pobre porque. Y ahí está el ítem correcto. El suelo es árido, hay escasez de lluvia, posee bajas temperaturas, existen nevadas constantes, el verano es seco. Por lo tanto, la palabra que se está repitiendo y repitiendo en las alternativas hay que ubicar ya nomás en el enunciado. Además, se debe incluir el máximo de contenido dentro de la base o enunciado y no en las opciones. Cuando las opciones son muy largas, se dificulta mucho en cuanto a la comprensión. La base debe ser más larga. Evitar en la base expresiones negativas. La ubicación de la respuesta correcta entre las opciones debe estar al azar. El alumno no debe descubrir un orden lógico. En el ejercicio de elegir la mejor respuesta, que es una de las variantes de selección múltiple, todos los distractores serán más o menos incompletos, pero nunca falsos. Entonces, este tipo de variante hay que tener en cuenta de que el distractor es nada más que una respuesta incompleta. Y la clave es la respuesta completa y correcta. Selección múltiple teniendo en cuenta un gráfico. Analiza el diagrama de abajo. Todas las opciones son correctas excepto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 alternativas. Hay una sola clave, pero se basa en el estudio de un gráfico. A continuación estudiaremos multi-ítem de base común, otro tipo de ejercicio de prueba objetiva. Está constituido por una información, es decir, puede ser un texto escrito, un mapa, un gráfico, etc. Y a partir de ese texto, de esa información, se construyen varios ítems, generalmente de selección múltiple, que evalúa comprensión, aplicación de principios, interpretación de relaciones, resolución de problemas. Es decir, es un tipo de prueba que evalúa niveles superiores de aprendizaje. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de multi-ítem de base común. Tenemos un texto y a continuación ejercicios de selección múltiple basados en dicho texto. Se utiliza muchísimo en las áreas de lenguas, también en diferentes disciplinas, porque no solamente se utilizan textos escritos, sino también mapas, gráficos, diferentes informaciones para elaborar los ejercicios a continuación, ejercicios que pueden ser de selección múltiple, generalmente. El cuarto tipo de ejercicio de prueba objetiva que vamos a estudiar hoy es el de ordenamiento. Vamos a ver las normas técnicas para su elaboración. Es un ejercicio bastante sencillo. Los objetivos que evalúan son capacidad de observación, reflexión y de asimilación de conocimientos, establecimiento de secuencias, organización, discriminación de posiciones. Y para la calificación, si hay algún error, no se le adjudica el puntaje asignado, ningún punto. Tiene que estar totalmente correcto para que se le asigne el puntaje establecido. Aquí tenemos dos ejemplos, uno de ordenamiento cronológico y otro espacial.
En la primera columna tenemos las palabras a ser ordenadas, en la segunda columna donde están los números. Debe estar realizado correctamente cada ejercicio para que pueda lograr el puntaje asignado. Si en un orden se equivoca, no se le asigna ningún puntaje. Podemos dar un orden según criterio lógico, cronológico o histórico, tipo espacial, de procedimientos, procesos, operaciones. Como en este caso, ordena los siguientes conceptos de menor a mayor, ordena los siguientes elementos por orden creciente de sus afinidades electrónicas, ordena de menor a mayor las siguientes medidas de peso, o por ejemplo, ordena los procesos a seguir en tal caso, y el alumno debe dar el orden correspondiente. Y de esta manera concluimos el estudio de las normas técnicas para la elaboración de estos 4 ejercicios que son de prueba objetiva. En la próxima clase continuaremos con otra serie de ejercicios que corresponden a este tipo de prueba, para adentrarnos después en las pruebas subjetivas. En la plataforma Moodle encontrarán ustedes el material de lectura como también la tarea correspondiente a esta clase. La tarea consiste en la elaboración de una prueba objetiva, un ejercicio de apareamiento, 10 ejercicios de selección múltiple y un ejercicio de ordenamiento según las normas técnicas estudiadas. Manos a la obra y éxitos para todos.